en la zona cero. Ya lo dijimos hace unas semanas cuando emitimos el primero de los monográficos, que efectivamente iba a ser el primero porque quedaba mucho material en el tintero, el primero de los monográficos especiales de los clásicos, con nuevos documentos, nuevas grabaciones, nuevos sonidos, nuevas voces del más allá, el monográfico de psicofonías. Esta es la segunda parte, porque como decíamos había mucho material que nos habían traído tanto Jesús Callejo como Carlos Canales. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho material que evidentemente no pudo escucharse al completo hace 2 semanas cuando escuchábamos esas primeras terroríficas en ocasiones grabaciones, y tenemos más material de nuevos investigadores. Nos volvemos a situar un poco en contexto en lo que habíamos hablado, lo que habíamos escuchado, y anticipamos lo que vamos a escuchar hoy. Claro que sí, puede haber para 3 o 4 programas monográficos porque material es muy abundante. Todos los investigadores pues han participado de una forma altruista, voluntaria y generosa a la hora de aportarnos sus psicofonías, las distintas investigaciones que han hecho, y por lo tanto le estamos muy agradecidos a todos ellos. Evidentemente no podemos escuchar todas las que hemos recibido, pero yo creo que es un pequeño muestrario como continuación de futuros monográficos de psicofonías, porque por supuesto, claro que las va a haber, y muchas y de calidad como las que vamos a escuchar durante esta noche. Sí, es verdad eso, sobre todo la colaboración, porque realmente, aun poniendo un montón que vamos a poner en estos 2 programas, eran muchas más y además todas realmente buenas. Por eso, como repetimos, por si alguien no escuchó el programa anterior, hemos preferido, en vez de aceptar, como era lo habitual, psicofonías que enviaban oyentes, que luego el pobre Juan Ignacio tenía que lentamente, porque era el que le tocaba siempre, que mirar, pues hemos preferido confiar en especialistas o expertos que están acostumbrados a grabarlas, que en los que tenemos una... Que ya vienen bien tasadas, ¿no? Eso, es que ya vienen depuradas, examinadas, trabajadas. Que Standard & Poor's las han aprobado, y ¿verdad? nos mandan y todo. Las agencias de valoración, ¿no? Las agencias del más allá. Incluso además con una ventaja es que nos cuenta la historia, lo cual es todo bastante bien, y nos evita, pues también, bueno, nos beneficia a la hora de tener que documentar la parafonía o la psicofonía grabada y poder contárselo a los oyentes. O sea, que un poco más y ya solamente les falta identificarse a las voces. Pues casi, bueno, no te creas. De hecho lo hacen ya. No pocas veces, ¿no? Sí, sobre todo en esas voces directas que escuchábamos la pasada semana, que no es exactamente psicofonía, sino que es una grabación entre el más acá y el más allá, pero en tiempo directo, casi como si fuera esto que estamos haciendo. Claro, ¿no? casi en Radio. tiempo real, efectivamente. Es una especie de diálogo que mantienes con las entidades que están al otro lado, ¿no? En el otro lado de la orilla del río, por la parte que tocaba en esas psicofonías de Anabela Cardoso y de Carlos Fernández, sí, como explicábamos convenientemente en el anterior monográfico. Y es verdad que a veces las psicofonías se distinguen por la identificación que hacen, o bien cuando nombran directamente al investigador, y casos hemos puesto, o bien incluso cuando especifican el número de personas que parece que están al otro lado, que luego comentaremos, porque algún caso vamos a poner esta noche. Así que, si os parece, vamos a empezar con el primer bloque. El primer investigador, en este caso es Jordi Bosch Pérez, afincado en Barcelona, pertenece al grupo Alfa, igual que Modesto Mendiola, que también pusimos psicofonías en el monográfico pasado, un grupo, bueno, pues básicamente de personas muy jóvenes, entusiastas de la parapsicología, y que cada vez que tienen oportunidad se van a alguna de estas casas encantadas, buscan un poco la historia, los antecedentes, las leyendas, colocan su grabadora y obtienen cosas muy raras. En este caso, tal como nos cuenta Jordi Bosch, el edificio donde él fue a colocar su grabadora es un edificio construido en el año 1840, que se encuentra ubicado en la ciudad de Barcelona. Consta de 2 plantas, en ella han vivido varias generaciones, en fin, personas incluso que él conoce personalmente, y que en este caso, cuando él se enteró de que en este sitio pues pasaban cosas aparentemente extrañas, él fue allí, nos confesó que él había notado sensaciones extrañas que le causaron un profundo desasosiego, y bueno, y sin más se fue a la planta superior con su grabadora, la colocó, la puso en marcha, dejó un espacio de unos 15 minutos aproximadamente, y luego, cuando recoge las supuestas parafonías que él pensaba que había obtenido, pues la sorpresa es que al principio no le parecieron demasiado claras,
pero que una vez que las depura, una vez que las limpia, se encuentra con frases muy sorprendentes. Y una de las primeras frases muy sorprendentes, que es la que vamos a escuchar ahora, tiene algo que ver con una de las preguntas que él hizo, que realmente era si le escuchaban esas entidades que estaban detrás, y se escucha claramente, y ahora lo percibiremos, me oyen a mí. La voz muy dulce no es. Un poco carraspera sí que tiene. La segunda es más clásica, dice échalo. Os recordará, a los que son oyentes del programa habitualmente, les recordará la famosa frase de Uchita. Sí, tiene un aire muy semejante, que es como un chasquido y entra la palabra después. Y además que forma parte también de esas expresiones que son autoritarias. Incluso a veces en psicofonías hay hasta insultos, ¿no? En este caso es como un mandato, ¿no? Es échalo, donde se dice de una forma contundente. En esta tercera psicofonía, también de Jordi Bosch, y en la misma casa, vamos a escuchar otra variante de esas psicofonías, que es una voz que se escucha a lo lejos y que dice algo que también se suele repetir en otras parafonías. Vamos a escucharlo primero. Suena femenina, ¿no? Claro, lo que pasa que fijaros que aquí hay que interpretar lo que dice. La opinión de Jordi Bosch es que dice ven, que es lo que parece que dice. Sin embargo, en la forma en la que habla, y está como se habla a través de una especie de tubo o de extraña tubería, como un lugar muy lejano. El problema quizá de esta respecto a las anteriores, ¿no? No hemos dicho antes lo que se oía, y ha costado saber qué es lo que se oía. Sí, claro. Y después de decirlo, bueno, pues lo puedes asociar. Y aquí nuevamente entramos en el fenómeno de, bueno, como en ocasiones, ¿no? Con las nubes, cuando dices, tienen forma de tal, entonces sí ves la forma, pero antes no la has visto, ¿no? Sí. Se puede producir el fenómeno, en este caso, que se tratara, por ejemplo, de un sonido animal, que es lo que a mí en principio me ha podido parecer, y que luego le atribuyamos esa humanización al darle un vocablo como es el B. Vamos, ¿no? Un sonido animal no es seguro. Otra cosa es que puede ser un sonido emitido por un animal captado por una grabadora y distorsionado. Digo un sonido animal no, porque los seres vivos, cuando tienen entonación, lo hagan de una manera u otra, siempre no pueden evitarlo, porque el sonido lo emiten a través de un conducto que forma parte de su cuerpo, su organismo. Las psicofonías, aunque estas tienen razón en algo fundamental, y es que hay que trabajar mucho para darte cuenta que has escuchado algo. O sea, si esto lo graba cualquier persona, no hubiera escuchado nada de ninguna. Salvo quizás en la primera, que es, por otra parte, excesivamente clara para mi gusto. Suelen ser normalmente mucho más opacas y muchísimo más del estilo de la última. Porque rara vez, y eso también es cierto, no lo comentamos el otro día, porque si hablamos, Jesús comentó, creo, el problema de la sensación que da de la angustia o la sensación de que te falta como energía. Y por eso en general son monosílabos. Son una sola palabra y suele ser como si concentrara todo en el mínimo tiempo posible. Y cuando son 2 o 3 palabras, 2 o 3 vocablos, parece que se unen, ¿no? Sí, como para ahorrar esa energía, porque existe muy poca posibilidad de acceder, ¿no? Sí. Como que van a toda velocidad casi. Sí. De hecho, ahora vamos a escuchar 4 vocablos seguidos, lo cual dentro de las psicofonías no está nada mal. Vamos a entrar en el segundo bloque del segundo investigador que nos ha proporcionado sus psicofonías. Es Luis González González. Él vive en Ribeira, A Coruña, y muy conocido también por los miembros del programa La Rosa de los Vientos. Es un entrañable amigo. Por cierto, hace no demasiado estuve participando en las jornadas del Misterio de Barbanta, que él había organizado en febrero de este año, y donde, bueno, pues pasamos allí un fin de semana encantador. Y él pues se dedica también a estas investigaciones cuando sale del trabajo, siempre especifica, y en este caso él graba una psicofonía en un polígono industrial que está en Boiro, a unos 16 kilómetros de Ribeira. Fue en el verano del año 2009, y la cuestión es que no suena muy bien porque está grabada con una grabadora de casete, pero hace una pregunta muy concreta. La pregunta es, ¿por qué esas voces están aquí en mi plano? Y la voz parece que le corrige y contestan que están al otro lado.
parece que dice eso y alguna cosa más. Es posible algo que más. intente decir algo más, pero es lo que parece que se entiende. La siguiente dice que está grabada en el mismo polígono, afirma Luis González, a finales del año 2009, o sea, es relativamente reciente. Dice que lo malo que tiene es que hay que hacer un poco de esfuerzo para poder escuchar o captar bien lo que dicen, pero que la ha incluido porque él la consideraba especialmente buena, fundamentalmente por lo siniestro de la voz. Dice algo así como, sácame de aquí. Sí, te da miedo, ¿eh? Sí, Sácame de aquí. Aquí la habrá que sacar. ¿De dónde? El sácame está clarísimo. Vamos, que se vaya él, ¿no? Porque yo no pienso ir. Yo creo que no volvió al mismo polígono por si acaso. Así que, en este caso, efectivamente, se fue del polígono y se fue a una casa abandonada de La Puebla, que está a unos 8 kilómetros de Ribeira. Ahí, en lugar de llevarse su grabadora de cassette, se lleva un minidisc y un micrófono externo para que la grabación sea mucho más perfecta, mucho más pura, mucho más diáfana. Y en este caso, lo que vamos a escuchar es otra frase que parece que te obliga a algo, ¿no? En este caso, está grabado dentro de esa casa abandonada, muy cerca de una antigua casa forestal, y dice algo así como a luchar. Fijaros que esta no tiene ningún tono imperativo, es una especie de frase captada en el aire. Además, aquí esta es de las que no tiene ninguna relación con ninguna pregunta, sería la parafonía original clásica, las que se grababan aleatoriamente sin intentar ningún tipo de transcomunicación. La próxima, que dice hay 9, fijaos que digo primero la palabra, que es en el mismo lugar. La grabó exacto en La Puebla también. Casa abandonada de La Puebla. Es interesante, el propio Luis González decía que la pregunta y la respuesta eran obvias. Bueno, creo que es mejor escucharlo. Sí, porque vamos a escuchar la voz de Luis González mientras formula la pregunta. ¿Sería posible saber cuántas voces hay aquí ahora mismo conmigo? Se oye así como un... Parece que se está ahogando. Sí, lo que pasa es que esta psicofonía tiene una cosa muy original. Y es que un mes después, en el mismo lugar, volvió a grabar lo mismo. Esto sí que es raro. Yo lo que escucho hay un rap de fondo, un salto ahí. Como un 9 de... Eso es lo que yo interpreto. Claro, fíjate que la pregunta prácticamente es la misma. Él dice, ¿cuántas voces hay conmigo? La respuesta también es fulminante. Al parecer dice 9, pero en este caso hay 2 elementos que no están en la anterior, la que se grabó un mes anterior, que es unos pajarillos de fondo y luego ese golpe, ese rap fortísimo que ocurre al decir ese 9, que lo dice casi de una forma ahónica. Lo escuchamos otra vez para que quede más nítido. Sí. A pesar del rap, se ve, cuando se escucha, aquí sí que se ve un verdadero esfuerzo, casi poco a poco lo dice sílaba a sílaba. Es como un ahorro energético, bastante agónico, pero bueno, es llamativo que en ese mismo lugar, a la misma pregunta, da la sensación de que responde lo mismo. Es decir, como que hay 9 entidades que están detrás diciendo eso. Cuidado. Y vuelvo a aclarar que ya lo hemos hecho en más de una ocasión en programas de psicofonías. Lo que dicen no quiere decir que sea verdad. No, ni muchísimo menos. Es decir, este tipo de entidades... Y el hecho de que estos fenómenos puedan ser reales en el sentido de que no hay ningún tipo de manipulación, si no la hubiera, ningún tipo de fraude, ni ningún tipo de explicación dentro de lo racional, es decir, que fueran absolutamente enigmáticas y desconociéramos totalmente su origen y procedencia, no quiere decir ni muchísimo menos que se trate de un fenómeno de comunicación con el más allá, ni que esas voces estén en el más allá, ni las pronunciaciones
pronuncien entidades desencarnadas o como las queramos denominar. Claro. Eso es una teoría de Exacto. algunos estudiosos. Aquí nos planteamos lo que es el fenómeno en sí, y luego cada uno es Lo que libre es el de fenómeno tener en sí, que no es un fraude y que en Exacto. principio no son voces humanas. Es decir, a partir de ahí todas las explicaciones son plausibles. Porque hay muchas, es decir, está la teoría, la clásica, la que han mencionado, es decir, que son voces del más allá, de espíritus que están pues en la frontera y que intentan comunicarse con los que están aquí a través de sus instrumentos tecnológicos, pero también existe la teoría de que hay algún tipo de fenómeno mental que genera eso, no sabemos por medio de qué mecanismos, pero que en cierto modo somos nosotros mismos, el experimentador mismo, quien lo ejecuta. No estamos diciendo que eso sea un fraude ni nada intencionado, sino que hay algo, como los casos de poltergeist, ¿no? Los casos de poltergeist son reales, se han comprobado, pero no quiere decir que haya un espíritu detrás, sino que el propio sujeto que vive en esa vivienda, o uno de los sujetos que vive en esa vivienda, a través de mecanismos desconocidos, provoca, bueno, pues esa catarsis de objetos que se mueven, que caen, exacto. Que canaliza todos esos fenómenos, efectivamente. En gran parte, algunas teorías van por ahí, es decir, en ciertas psicofonías. Son las mismas en los poltergeist y en estos episodios que en las psicofonías, ¿no? Y varía un poco el resorte de ese fenómeno paranormal que posiblemente subyace en la casa o en el castillo o en la casona abandonada. Claro. Es decir, pero bueno, ya sabes que en general la mayoría de los investigadores y también en la mayoría de las psicofonías o parafonías se inclinan más a pensar de que son voces del otro lado, es decir, voces de personas que han podido fallecer ya. Sí, esa es la teoría mayoritaria, sobre todo entre quienes consiguen esas grabaciones. Claro, y sobre todo pues también cuando hay gente que reconoce incluso voces de familiares que ya no están con ellos. En el caso de Modesto Mendiola, que habíamos comentado, cuando salía una voz que él reconocía, ¿no? De una forma totalmente palmaria, como diría Carlos Canales, que era la de su madre. Bueno, vamos a una serie de psicofonías de Juan Miguel Marsella Crisóstomo, que es el presidente de la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología. Vamos a poner algunas de las que él mismo ha seleccionado. En concreto, la primera de todas está grabada en un domicilio particular en Illueca, en Zaragoza, y aparentemente, según le contó un amigo suyo, que se llama por cierto como yo, que le dejó las llaves, quedó deshabitada en los años 90 precisamente debido a extraños fenómenos que se habían vivido en el interior. Esto es importante porque en todos los casos, las psicofonías que hemos puesto, los investigadores que las han facilitado han hecho previamente un trabajo de campo de investigación sobre el lugar, de análisis, entrevista con testigos, personas que vivían allí, que es lo que se hace en estos casos si se quiere tener por lo menos una documentación seria. Aunque hay varias psicofonías grabadas en esta casa, la que vamos a poner ahora aparentemente llama a una chica, a una persona, y luego luego cuento lo que para el investigador dice, a ver si todo el mundo lo entiende bien. Vamos. Juntando los sonidos de los raps y los golpes y el sonido de fondo, parece que dice Melinda Ben, pero es una suposición, estamos como siempre, es decir, porque se trata normalmente de sonidos perdidos que hay que reconstruir y analizar con calma, porque si no, son muy difíciles de captar. Está claro que es una voz gutural, parece la voz de un enfermo de garganta, y previamente al Melinda Ben hay como un suspiro, ¿no? Ese suspiro que es como también muy llamativo de esta inclusión psicofónica. Vamos a escucharla otra vez, sí. Una vez que ya hemos dicho lo que según el investigador se escucha, que puede existir otras opiniones. Claro. ¿No? Yo le diría a Melinda que no fuera, ¿eh? Yo a mí me da un poquito más de impresión esa respiración de... Por eso le digo a Melinda que no vaya, ¿eh? Que no vaya, ¿no? No sé lo que le espera. Pues mira, en esta siguiente psicofonía de Juan Miguel Marsella vuelve a aparecer el nombre de una mujer, no Melinda, sino otro nombre, y en este caso ha sido obtenida en el pueblo de Marmellar, en la sierra de Montmel, en el Bajo Penedès, en Tarragona, un pueblo donde hubo 2 asesinatos, uno de ellos con signos de haber sido partícipe en algún ritual de magia negra o de satanismo, con lo cual pues se le confiere pues un especial tenebrismo, ¿no? También en el año 1996 hubo una mujer secuestrada, asesinada en las inmediaciones. En fin, que estamos hablando de un pueblo ya extraño,
bastante enigmático y muy misterioso por todas estas razones que acabamos de comentar. Esta psicofonía en concreto fue obtenida en la noche del 27 al 28 de abril del 2010 y ya digo que se escucha también un nombre femenino, pero antes de desvelar qué es, vamos a escucharlo. Vamos. Dice algo así como: soy quien soy, Ana. Es difícil, pero no se coge muy bien, ¿eh? Sí, sobre todo cuando ya sabes lo que dices. Claro. Sí, no es al difícil. principio, yo quien soy... Que, lo dice muy justo. Soy una frase filosófica. Ana, sí. Ana, desde mi punto de vista, se escucha mejor que el yo quien soy. El soy quien soy, que lo podemos escuchar de nuevo para que pillemos un poco la entonación. Ahí se ve mejor el soy en el último. Tú que has escuchado, Bruno. Ana. Sí, es raro, ¿eh? Una vez que lo decimos... Cuando ya lo sabemos, ¿verdad? Es mucho más fácil. Y ahora vamos con la más larga que he oído en mucho tiempo. Es una psicofonía captada en uno de los lugares donde, bueno, yo creo que hay miles de personas captando psicofonías todos los días. Es como el Roswell de las psicofonías, que es Belchite, en Aragón. En agosto de 2006, supongo que el equipo que llevaba Juan Miguel Marsella captó desde luego, una de las psicofonías más largas, no solo yo creo que he oído, sino que hayamos puesto aquí. Bueno, y más enigmáticas. Y más enigmáticas, por el significado también, porque dice, aquí vamos a contarlo entero, dice que quiero que te acuesten debajo de un ladrillo. Que también tiene tela. Bueno, mejor que no te dé con un ladrillo. Pero bueno, vamos a escucharlo porque la verdad que tiene miga la frasecita, ¿eh? Fijaros que en este tipo de psicofonías, esta era interesante además acabar con ella porque hay una cosa muy curiosa. Las primeras psicofonías, las de Jürgenson y las primeras que se consideraron como tales, hacían referencia a ciertos asuntos que comentó Marconi cuando inventó la radio. Sabéis que Marconi, una de las ideas que sostenía es que en realidad las voces nuestras jamás se pierden, quedan para siempre en una especie de eterno éter, donde están todas las voces y todas las palabras y todos los sonidos emitidos a lo largo de todo el tiempo. Y que parece como si la grabadora tuviera una sensibilidad para captar que captara aleatoriamente algo que quedaba por ahí. Bueno, pues esta psicofonía pertenece a ese tipo de sonidos. Muchas de las que se consiguen en Belchite, que es un lugar que yo conozco bien, en Belchite el equipo de un programa de radio, estoy hablando del año 1986, creo, 86-87, Cuarta Dimensión de Radio del Alto de Aragón, programa en el que yo estuve colaborando durante muchísimo tiempo, el equipo capitaneado por Carlos Botanich y con Ricardo Martínez como técnico, que desplegó un instrumental verdaderamente espectacular en el pueblo de Belchite, en el pueblo antiguo de Belchite, derruido tras la Guerra Civil o durante la Guerra Civil, después de grabar 6 horas seguidas de cinta de las antiguas bobinas de la radio. Cuando se escuchó en un momento determinado se producía esa ruptura, un sonido absolutamente silencioso durante todo el tiempo, el ruido de fondo, pero sin ningún tipo de anomalía, y de repente se produce como esa ruptura en donde empieza el ruido raro que hay en todas las psicofonías, que no viene de ningún lugar, y a la vez empiezan a oírse como aviones, como bombarderos, como ruidos, como lanzamiento de bombas, como si aquel acontecimiento que ocurrió, que fue un bombardeo aéreo terrible en la localidad de Belchite durante la Guerra Civil, la grabadora lo estuviera captando, pero 50 años después de haberse producido. Esa es una teoría que hay para muchas psicofonías. Muchas de ellas, desde luego, y esta parece que es una frase de alguien que dijo eso. Están allí, porque si veis, no hay ninguna... Todo lo clásico de las psicofonías, la angustia, las palabras cortantes, el intento de aprovechar el tiempo, la dificultad de la comunicación, no existe. Aquí es como si alguien hubiera cogido una frase, grabada en el aire, donde alguien dice este absurdo de que quiero que te acueste bajo un ladrillo. Pues bueno... Sí, parece que no hay ninguna referencia directa a la famosa batalla de Belchite de 1937, a diferencia de otras psicofonías que sí tiene ese toque más angustioso. O las que pusimos de la Alcázar de Toledo, ¿te acuerdas? Un momento de ruido de la puerta. Y pasamos al cuarto bloque, al cuarto investigador, en este caso es Eugenio
Carcallón, es el nombre de guerra, el apellido de guerra, ¿no? El blog de Carcallón, por ejemplo, que lo recomendamos, está destinado a la difusión de experiencias en el campo de lo paranormal y el misterio en todas sus variantes, ¿no? Como él así especifica en ese blog, donde él va contando y poniendo pues todas las investigaciones que él hace pues a lo largo de estos últimos meses. Y en este caso vamos a escuchar dos que pertenecen a una casona, la casona del Monte das Arcas, que están grabadas ya hace año y medio aproximadamente, y todas ellas fueron grabadas con cámaras y grabadores y grabadoras digitales. En esta casona es un lugar, ¿no?, abandonado en un monte cercano a La Coruña, que tiene fama de lúgubre, de misterioso, donde, en fin, no hay constancia de que haya ocurrido allí ningún hecho trágico, pero porque no han recogido ningún dato, pero como prueba un poco de que algo anómalo sí debió pasar bueno, pues no hace demasiado tiempo, es estas dos que vamos a escuchar. En un principio, en esta casona del Monte das Arcas, en un principio dice una palabra que parece que nos suena a una serie de televisión, pero que no tiene nada que ver, que es Cuéntala. Vamos a escucharla. ¿Ves? Parecen palabras, sonidos pegados. Sí. Y metálico, además, con ese tono metálico que también caracteriza a muchas de las psicofonías. Y la segunda... Un tono alto con un tono bajo, un tono alto con un tono bajo, y se juntan las cuatro... Claro, la segunda es más complicada porque tiene 3 palabras. Dice, hay alguien ahí. Esta es más angustiosa. Y que es la frase más repetida, yo creo, de todas las psicofonías. De las que más. Es como si... vamos a ver, si creemos que hay una inteligencia detrás de esto, es como si percibiera de golpe o de casualidad que algo acaba de conectar con ellos y ve la posibilidad como de preguntar. Es como si se sorprendieran. Aquí no hay comunicación, hay sorpresa. Esto parece un poco como la película de Los Otros, que están por un lado los muertos y por otro los vivos, conviven pero no terminan de coger ese punto de encuentro. Claro, pues fijaros que esa frase es la que suele decir siempre el investigador. Es decir, hay alguien ahí, y en este caso es el que está en el otro lado, el que dice hay alguien ahí, es decir, como si también estuviera indagando si hay alguien a este lado, ¿no? Claro, un poco la de la película Los Otros. Pero este tipo de psicofonías sí que... pueden argumentar como elemento probatorio o como sospechoso de que su teoría es cierta aquellos que defienden la teoría contraria a la del más allá, sino que es el propio investigador, que hay alguna especie de mecanismo como si lo que estuviera en su mente se proyectara en algún lugar que finalmente llega a la grabadora. En este caso. Sí, vamos a ver este caso, las que vienen ahora, que están grabadas en el monasterio de Montero. Registró, bueno, vamos a poner 2 de las que registró Eugenio, y ambas son muy clásicas porque en una dice un nombre que se habrán dado cuenta los oyentes que es otra de los elementos tradicionales en las parafonías y psicofonías, el mencionar nombres de personas de una manera muy insistente. A ver qué os parece y luego decimos lo que dice. Isabela pregunta por alguien. Esto es también otra cuestión muy clásica. Aquí me decir hay alguien ahí, preguntan por alguien. Es decir, en el momento es como si algo se despertara y en el momento que oye la posibilidad o que pregunta por alguien querido, por alguien, no sé, es una cosa curiosa. O la llama. O la llama. Y la segunda, que también se obtiene en el mismo monasterio, también son 2 palabras muy cortas, pero también muy significativa de lo que en el otro lado parece que se están preguntando. Dice, ¿la ves? Además es que suena la misma voz, a mí me suena la misma voz. Parece la misma voz porque es en el mismo lugar, en el mismo momento, y bueno, pues parece que sería la misma inclusión psicofónica, por lo menos su mismo tono. Pero aquí, fijaros, porque ya dice otro nombre, pero con apellido incluido, porque hasta ahora lo que hemos visto son nombres, femeninos o masculinos, pero dice el nombre, pero que diga un nombre y su apellido, y en este caso, bueno, una voz femenina, ¿no?, como ahora vamos a escuchar, no deja de ser curioso, porque aparte de, en fin, de esta interpretación, ahora veremos lo que dice realmente, se escuchan más voces de fondo que no se logran entender. Está captada en una pequeña casa de aldea abandonada, en la que murió su dueña hace más de 30 años, y fue captada en el verano del año pasado. Así que, sin decir el nombre y el apellido, a ver si los oyentes son capaces de reconocer un nombre y un apellido que, por otra parte, es muy corriente dentro de las onomásticas españolas.
Jesús Fernández. Pero en medio de una especie de griterío, Es de como si fuera un algarabía. colegio, ¿verdad? Sí. Como sí, si una sí, profesora llamara a un niño, exactamente. Jesús Fernández. Exactamente, a mí que me da sí? esa sensación. En un colegio. Y la profe, Jesús Fernández, y el otro, va hecho pellas. Eso no se escucha. Ha pillado. Eso no se escucha. Y ahora vamos a oír escuchado dos, la cual realmente siniestra, y están grabadas en un lugar realmente sorprendente. Yo no sabía que había una mina en Carral. Es una cueva en una mina, y las dos son realmente buenas. Vamos. Esta ya creo que es mejor que se, digamos... Claro, que es se lo entiende que muy bien dicen. el váyase, pero Sí. ya no se sabe si dice para allá, para acá, para el otro lado. Es decir, el váyase y algo que yo por lo menos no logro distinguir. Vamos a escucharlo de nuevo porque se escuche muy bien el váyase y qué más. Eugenio lo ha interpretado como váyase para allá, puede ser. Y la siguiente, yo creo que Siguiente y la última. conviene que lo escuchen primero y luego lo comentamos. Vale. La hemos dejado para el final un poco también por lo impresionante, por lo angustioso y por el contenido, porque parece que se escucha algo así como lo he matado. Y ese lo he matado, y parece que incluso dice algo Algo más, más, parece sí. que algo Incluso lo he hoy. matado ahí, o hoy. Sí. Es muy impresionante, ¿no? Porque si realmente rememora algún acontecimiento pasado en la cueva de la mina del Carral, el que lo hizo parece que todavía sigue reviviendo una y otra vez, ¿no? Como si fuera una especie de bucle del tiempo, lo que hizo. Por eso vamos a escucharlo de nuevo en ese lo he matado, con esa voz masculina, con esa voz tenebrosa e impactante. Sí, para decir, Lo he matado ahí. Parece, Sí, eso es lo que lo he matado ahí, escucho, lo he matado vamos. ahí. Ujú. Así que se podían poner muchas más, pero bueno, yo creo que como muestra sirven estas 18 psicofonías que hemos puesto, ni más ni menos. Ya digo que había muchas más, pero bueno, Si pensamos... hemos contado mal, nos estarán corrigiendo seguramente. Sí, no, hay 18, No. hay 18. No, No sé si estoy anticipando algo. Y además yo no sé, porque no estaba mirando en ese momento qué ha pasado, pero como muy al principio del monográfico, nos hemos mirado todos porque ha habido un ruido ahí Ha raro. habido un ruido, sí. Siempre sí, un ruido, pero vamos Siempre a... ocurren cosas. No sabemos qué es, no queremos dar No sabemos datos si de será cosas alguna extrañas. inclusión psicofónica, pero bueno, yo creo que esto nos da una idea de que las psicofonías siguen muy vivas, Sí. paradójicamente. ¿Verdad? Sí. Que hay muchísimos investigadores, muchos de ellos jóvenes, que siguen un poco al pie del cañón, que siguen Haciendo trabajos. haciendo y sus eso trabajos sí, de bueno, campo, claro que sí. yéndose a ciertos lugares, en fin, no asustándose con estas casas encantadas o estas casas del miedo, como se definen en algunos lugares de Levante. Invirtiendo tiempo y dinero, en Invirtiendo muchas tiempo y ocasiones dinero, casi no siempre, hay ningún tipo de siempre. rentabilidad para ese tipo de trabajos, y eso yo creo que es también Claro importante que sí. señalarlo por si alguien arguye algún tipo de No, si alguien quiere hacer suspicacias, esto ¿no? para enriquecerse, que se vaya olvidando que se dedica a otro Exacto, tipo de sí, sí, cosas. Esto se hace por vocación, es gente que le gusta el misterio, que le gusta la investigación, que quiere saber qué hay más allá, que quiere indagar dentro de los medios que tenemos disponibles, dentro de la tecnología, pues si realmente hay otro tipo de presencias, de entidades, en fin, si hay una vida después de esta vida. Y bueno, pues el esfuerzo, yo creo que ahí está. Este es un ejemplo de estos 4 investigadores, que es un poco un homenaje pues a cantidad de ellos, que algunos más anónimos que otros, pero que también siguen haciendo este esfuerzo, este trabajo, muchas veces en silencio, muchas veces muy ingrato, porque en general suelen tener como recompensa pues la indiferencia de sus vecinos o de sus familiares, pero que bueno, que ahí está, que cada uno aporta su granito de arena, que todo forma parte de una investigación, en este caso dedicada directamente a la parapsicología y a las parafonías, y que en definitiva pues siempre hay más interrogantes que respuestas, pero bienvenidas sean estas interrogantes, porque eso quiere decir que el misterio sigue vivo, que seguimos en el camino y que este tipo de pruebas
pues lo que nos indican es que nos queda todavía mucho por indagar. Y quedarán muchos monográficos en el futuro sobre psicofonías. Ha habido, bueno, pues en este ciclo, 2 casi consecutivos, porque había mucho material y supongo que ha sido del agrado de nuestros oyentes. Bueno, no lo sé del todo. Me refiero del agrado a nivel informativo. Ya, como estén ahora en sus casas escuchando hasta ahora el programa, ya no sé debajo cómo de la sábana, ¿no? ¿verdad? Como diciendo, me caches en la mar. Y los que hayan iniciado las vacaciones, fíjate, o los que estén conduciendo para ello. Bueno, pero esto como... Los que se hayan ido hay a que una casa estar, rural, fíjate, en que algún conduciendo, sitio apartado, en un pueblo, las psicofonías conduciendo, estoy que escucharlo. en un monasterio de retiro y estén escuchando más de grabaciones, uno ahora va a ¿verdad? coger su grabadora No, para sí, empezar a grabar en algún rincón en el cuarto de baño, pero que grabe antes de tirar de la cadena. Sí. Que se puede escuchar ahí. Yo me iba a ir a un punto más romántico, que se abracen bien, que lo Sí. pasarán mejor juntitos. Pues sí, también. Que ir a la cadena. Jesús Callejo, Carlos Canales, muchas gracias una vez Muy más. bien, hasta luego. Que ver con una de las preguntas que él hizo, que realmente era si le escuchaban esas entidades que estaban detrás, y se escucha claramente, y ahora lo percibiremos, me oyen a mí. La voz muy dulce no. No es. Un poco carraspera sí que tiene. La segunda es más clásica, dice échalo. Os recordará, a los que son oyentes del programa habitualmente, les recordará la famosa frase de Uchita. Sí, tiene un toque. aire muy semejante, que es como un chasquido y entra la palabra después. Además que forma parte también de esas expresiones que son autoritarias. Incluso a veces en psicofonías hay hasta insultos, ¿no? En este caso es como un mandato, ¿no? Es échalo, donde se dice de una forma contundente. En esta tercera psicofonía, también de Jordi Bosch, y en la misma casa, vamos a escuchar otra variante de esas psicofonías, que es una voz que se escucha a lo lejos y que dice algo que también se suele repetir en otras parafonías. De una forma altruista, voluntaria y generosa a la hora de aportarnos sus psicofonías, las distintas investigaciones que han hecho, y por lo tanto le estamos muy agradecidos a todos ellos. Evidentemente no podemos escuchar todas las que hemos recibido, pero yo creo que es un pequeño muestrario como continuación de futuros monográficos de psicofonías, porque por supuesto, claro que las va a haber, y muchas y de calidad como las que vamos a escuchar durante esta noche. Sí, es verdad eso, sobre todo la colaboración, porque realmente, aun poniendo un montón que vamos a poner en estos 2 programas, eran muchas más, y además todas realmente buenas. Por eso, como repetimos, por si alguien no escuchó el programa anterior, hemos preferido, en vez de aceptar, como era lo habitual, psicofonías que enviaban oyentes, que luego el pobre Juan Ignacio tenía que lentamente, porque al que le tocaba siempre, que mirar, pues hemos preferido confiar en especialistas o expertos que están acostumbrados a grabarlas, que en los que tenemos una... Que ya vienen bien tasadas, ¿no? Eso, es que ya vienen depuradas, examinadas, trabajadas. Que Standard & Poor's las han aprobado, y ¿verdad? nos mandan y todo. Las agencias de valoración, ¿no? Las agencias del más allá, incluso además con una ventaja es que nos cuenta la historia, lo cual es todo bastante bien, y nos evita, pues también, bueno, nos beneficia a la hora de tener que documentar el de personas muy jóvenes, entusiastas de la parapsicología, y que cada vez que tienen oportunidad se van a alguna de estas casas encantadas, buscan un poco la historia, los antecedentes, las leyendas, colocan su grabadora y obtienen cosas muy raras. En este caso, tal como nos cuenta Jordi Bosch, el edificio donde él fue a colocar su grabadora es un edificio construido en el año 1840, que se encuentra ubicado en la ciudad de Barcelona. Consta de 2 plantas, en ella han vivido varias generaciones, en fin, personas incluso que él conoce personalmente, y que en este caso, cuando él se enteró de que en este sitio pues pasaban cosas aparentemente extrañas, él fue allí, nos confesó que él había notado sensaciones extrañas que le causaron un profundo desasosiego, y bueno, y sin más se fue a la planta superior con su grabadora, la colocó, la puso en marcha, dejó un espacio de unos 15 minutos aproximadamente, y luego, cuando recoge las supuestas parafonías que él pensaba que había obtenido, pues la sorpresa es que al principio no le parecieron demasiado claras, pero que una vez que las depura, una vez que las limpia, se encuentra con frases muy sorprendentes. Y una de las primeras frases muy sorprendentes, que es la que vamos a escuchar ahora, tiene algo. La zona cero.
Ya lo dijimos hace unas semanas cuando emitimos el primero de los monográficos, que efectivamente iba a ser el primero porque quedaba mucho material en el tintero, el primero de los monográficos especiales de los clásicos, con nuevos documentos, nuevas grabaciones, nuevos sonidos, nuevas voces del más allá, el monográfico de psicofonías. Esta es la segunda parte, porque como decíamos había mucho material que nos habían traído tanto Jesús Callejo como Carlos Canales. Buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho material que evidentemente no pudo escucharse al completo hace 2 semanas cuando escuchábamos esas primeras terroríficas en ocasiones grabaciones, y tenemos más material de nuevos investigadores. Nos volvemos a situar un poco en contexto, en lo que habíamos hablado, lo que habíamos escuchado, y anticipamos lo que vamos a escuchar hoy. Claro que sí, puede haber para 3 o 4 programas monográficos porque material es muy abundante. Todos los investigadores pues han participado. La parafonía o la psicofonía grabada y poder contarse a los oyentes. O sea, que un poco más y ya solamente les falta identificarse a las voces. Pues casi, Bueno, no te creas. De hecho lo hacen ya. No pocas veces, ¿no? Sí, sobre todo en esas voces directas que escuchábamos la pasada semana, directas, que no es exactamente psicofonía, sino que es una grabación entre el más acá y el más allá, pero en tiempo directo, casi como si fuera esto que estamos haciendo. Claro, ¿no? casi en tiempo real, efectivamente. Es una especie de diálogo que mantienes con las entidades que están al otro lado, ¿no? En el otro lado de la orilla del río, por la parte que tocaba en esas psicofonías de Anabela Cardoso y de Carlos Fernández, sí, como explicábamos convenientemente en el anterior monográfico. Y es verdad que a veces las psicofonías se distinguen por la identificación que hacen, o bien cuando nombran directamente al investigador, y casos hemos puesto, o bien incluso cuando especifican el número de personas que parece que están al otro lado, que luego comentaremos, porque algún caso vamos a poner esta noche. Así que, si os parece, vamos a empezar con el primer bloque. El primer investigador, en este caso es Jordi Bosch Pérez, afincado en Barcelona, pertenece al grupo Alfa, igual que Modesto Mendiola, que también pusimos psicofonías en el monográfico pasado, un grupo, bueno, pues básicamente